Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a esto que es la última sesión del seminario Nuevas Prácticas Poéticas. El seminario que hemos estado realizando con la venia de la vicedecana de aquí de la Facultad de Filología, Traducción y Comunicación de la Universidad de Valencia, Begoña Pozo, a la que quiero agradecerle desde aquí su apoyo, puesto que dejar entrar las poéticas, las formas de entender el hecho poético, las formas de hacer poesía que han pasado por estos 3 años por aquí, no hubiese sido posible sin su apoyo y su apuesta, y más, bueno, siendo un espacio que, como muchas y muchos de vosotras y vosotros sabéis, no ha entrado a ser objeto de estudio como debiera, no ha entrado dentro de los temarios ni de las aulas, ¿no? Entonces, uno de los privilegios que he tenido durante estos 3 años ha sido poder escuchar de primera mano, como vamos a hacer hoy con el invitado que nos acompaña, que es Antonio Gómez, ni más ni menos, poder aprender muchísimo de muchas maneras, como os digo, de entender la poesía. Hemos hablado de polipoesía, hemos hablado de poesía sonora, hemos hablado de pospoesía, hemos hablado de poesía participativa, hemos hablado de performance poético, hemos hablado, bueno, de ciberpoesía, de un montón de cosas. Sí, de holopoesía también con Pepe Buitrago. Hemos podido acercarnos a un montón de formas, como os digo, de hacer poesía. Y bueno, en general el público siempre ha sido flotante, hay gente que ha venido, ha repetido, personas que han sido más fieles, pero creo que la única persona que ha visto todas las sesiones he sido yo, y así que ole por mí. Que para eso hemos estado aquí presentes durante estos 3 años, pero digo con muchísima, para mí sin duda ha sido una de las experiencias más bonitas que he tenido en mi vida, poder intentar generar un espacio de reflexión y salirnos un poco de esta bucaque creativa que nos obliga constantemente a estar en espacios de exhibición y a abrumar con programaciones en esta grandísima ciudad de Valencia, que siempre está tan activa. También quiero dar las gracias a las personas que nos han alentado desde Argentina, desde Colombia, desde México. Nos han alentado con este seminario, diciendo que bueno, que siguiéramos adelante, que les encantaba lo que estaba sucediendo, y en eso tiene muchísimo que ver el Departamento de Audiovisuales de aquí de la facultad, que han documentado casi todas las charlas y ahí quedarán online para su consulta, cuando incluso hemos tratado temas como las nuevas generaciones, los nativos digitales, las nuevas formas de acceso a la literatura a través de Internet y de cómo han cambiado o están cambiando las industrias culturales, cosas tan vigentes, tan candentes, o hemos rescatado, por ejemplo, con los 100 años del dadaísmo, hemos rescatado formas de hacer poesía que a día de hoy, por soterradas, por ninguneadas por el canon existente de la poesía oficial, y pues siguen siendo en el fondo nuevas. Así que con todo este balance de estos años, no podía cerrar otra persona este seminario que Antonio Gómez, porque Antonio Gómez ha vivido en todo eso y sin duda ha sido uno de los grandes partícipes de que si algo quede a día de hoy, si podamos hablar de una corriente que experimente, que haga un trabajo de poesía experimental en España, es sin duda muchas gracias a Antonio, que nació en Cuenca en 1951, es discípulo de Carlos de la Rica en la década de mayor brillo de la vanguardia conquense, formó parte del grupo Los Experimentales y también se integró en otra formación teatral de corta vida, Garnacha. Al amparo de estas influencias empieza a desarrollar una actividad poética cuyos lazos con Cuenca se rompen cuando traslada su residencia a Extremadura, aunque periódicamente retorna con su obra a la ciudad natal, mientras continúa mostrando de continuo una irresistible capacidad creativa.
Sobre sus inicios, el mismo Carlos de la Rica escribió palabras laudatorias muy expresivas al comentar su habilidad natural para la poesía visual, es decir, para los versos dichos en imágenes. Él logra, en este empeño, poemas gráficos de una belleza impresionante y dentro de un discurso eternamente en la acera de la vanguardia. Aunque sus inicios discurrieron por los cauces de la poesía discursiva, a partir de 1968 entró de lleno en el campo de la visual en sus múltiples variantes, fónica, concreto, objeto, etc. Uno de los propósitos del seminario, sin duda, ha sido acercarnos a intentar generar un cierto glosario terminológico, porque hay muchísimas formas de definir a veces las mismas cosas dentro de la poesía experimental. Bueno, uno de los intentos que hemos hecho en el seminario ha sido ese. Residente en Mérida desde 1977, en la capital extremeña arraigó no solo vitalmente, sino como creador, y desde allí viene desarrollando una activísima labor. Impulsó en 1979 lo experimental en lo poético, la primera muestra de ese carácter realizada en Extremadura. Idea, diseña y coordina las hojas parroquiales de Alcandoria, que publica 28 hojas entre 1982 y 1984. Edita las 7 cajas de la colección Arcoiris, que comprende 49 autores entre 1984 y 1986, y el libro objeto La Pirámide, con otros 44 autores en 1990. Dirigió la colección La Centena, que publicó 100 títulos de otros tantos autores entre 1986 y 1993. Coordina y dirige el archivo de poemas manuscritos por los propios autores, más de 370 autores distintos, y la carpeta de obra gráfica y poesía visual Píntalo de Verde o la serie 3x3, iniciada en 2010 en la editora regional de Extremadura. Todo ello, como se ve o se adivina, en una línea de permanente investigación y creatividad formal. Es responsable del aula literaria Jesús Delgado Bahondo, con publicaciones y actos públicos en que participan creadores de prestigio nacional, y coordina la publicación de poesía objeto La Caja de Truenos. Ha formado parte de los consejos de redacción de revistas como Médfora, Anaquel, El Urogallo II y El Espejo, y ha publicado poemas o trabajos de investigación en multitud de publicaciones españolas y extranjeras. En 1997, la Junta de Extremadura le concede una beca a la creación, y en 2000, la editora regional extremeña inauguró su nueva colección literaria alternativa, Vinca per Vinca, con una obra de Gómez, Peccata Minuta. Su obra está presente en varias antologías y suele participar con frecuencia en seminarios, como este. Gracias, Antonio. Entre sus premios se cuenta el de Poesía Manuel Pacheco, Olivenza, 1984, el de Poesía Mínima, Baracaldo, 1988, y el Premi Internacional d'Investigacions Poètiques, Barcelona, 1995. El nombre de Antonio Gómez cuenta con un amplio reconocimiento internacional, desde que Felipe Bosso lo incluyó en 1981 en el análisis Poesía Visual en España Hoy, publicado en la revista Poesía, al que siguió la revista Arte La Nevera, que en el suplemento El Congelador lo incorporó junto a figuras ya entonces prestigiosas como Xavier Sabaté o Joan Brossa. Xavier Sabaté, como todas sabéis, fue el introductor de la polipoesía en España a través del manifiesto de Enzo Minaretti. El repertorio se prolongó en 1997 cuando la revista Ínsula, número 603-604, analizó su trabajo en el monográfico Ver la poesía, la imagen gráfica del verso, y culminó en la exposición organizada en Madrid por el Instituto Cervantes en 2009 sobre escrituras en libertad, poesía experimental española e hispanoamericana del siglo XX. Antes, el 17 de mayo de 2001, el programa La Aventura del Saber, de la 2, le dedicó el espacio Creadores, en el que durante 25 minutos se hizo un recorrido por la obra de Gómez, con ilustraciones de varios de sus poemas visuales, además de ofrecer reflexiones del autor y una muestra de sus trabajos como editor de libros objeto. Desde 1999 viene participando activamente en foros como la Feria de Arte Contemporáneo Arco, Foro Sur, Tránsito, Hotel y Arte, Contenedores, el Puerto de las Artes, etc. Además de estar presente en colecciones y museos españoles y alemanes. La obra de Antonio Gómez, minoritaria por su propia naturaleza, ha conseguido encontrar, a fuerza de constancia y dedicación, un peculiar territorio en el que desenvolverse.
Como escribió Víctor Infante, cuando Antonio Gómez nos enseña a ver las cosas como él las ve, ya nada puede ser igual que antes. A partir de ese instante, desconfías de cualquier objeto, de cualquier idea, de cualquier casualidad. Se te queda prendida en los ojos para siempre la imagen de un desconsuelo sin medida, porque lo que te ha mostrado te pega de lleno en lo que creías resuelto para siempre. O como señala Ariel Fernández Aguas en un significativo resumen, de la personalidad del autor. Los suyos son poemas vivos, nacidos para viajar, para volar, apóstatas del volumen que les encierra y ata. O siguiente a José Ángel García, una poesía que no nació para vivir, enterrada en las páginas tumba de los libros porque nunca le hizo daño el aire libre. Dotado de una singular sensibilidad tanto para la palabra como para la imagen, la obra de Antonio Gómez, ingente ya en cantidad y en matices, viene a ser a estas alturas como un inmenso fresco visual en el que conviven sensaciones, imágenes, impactos, sugerencias e incitaciones para dar forma a un mundo de inmensas e inagotables miradas sobre la imaginación creadora de Antonio Gómez. Pero como dice Miguel Ángel Lama en el prólogo a su antología Apenas sin palabras, la obra experimental publicada en papel por este creador total no es sino la parte principal de una creación poliédrica que puede partir del poema visual de inspiración letrista o concreta, que continúa por el poema objeto y sigue por la poesía de acción, la instalación, el libro objeto o el arte postal. Para concluir con la opinión, que comparto plenamente, de que estamos ante el prospecto de una obra tan sorprendente como múltiple, y sobre todo, para poetas de mi generación, la de un ejemplo a seguir, la de una inspiración constante y sin duda las ganas de continuar el camino que nos deja nuestro invitado hoy, Antonio Gómez. Muchísimas gracias, Antonio. Gracias, David. Has tenido que trabajarte, has tenido que investigar a fondo. Y bueno, yo hoy aquí no vengo como creador. Vengo a hablar de publicaciones ensambladas que aunque sí he estado coordinando alguna de ellas, pues como creador, que es prácticamente todo lo que las flores que me has echado, no vengo. Hace casi un año, en el programa de la 2, La aventura del saber, dedicó atención a una revista ensamblada valenciana, La jirafa en llamas, y me pidieron a mí un texto para introducir ese programa. Es el texto con el que yo voy a empezar, y no me gusta definir, porque no soy quien para definir nada, simplemente es mi opinión. En este tipo de publicaciones, pues yo creo que hace falta alguien que venga a ordenar un poco todo lo que ya se ha hecho, y no es necesario definir nada, simplemente ser justo y mostrar todo, no tapar nada, por mínimo que haya sido o por poca importancia que haya tenido. Este era el texto que emitió La aventura del saber. La necesidad de comunicación ha estado presente siempre junto al ser humano, y conforme éste ha ido evolucionando, tal necesidad se ha hecho imprescindible. A veces, las palabras no poseen las cualidades adecuadas o deseables para una comunicación perfecta, y es necesario entonces la utilización de otros recursos para transmitir conocimientos o sentimientos. Sin abandonar la palabra, las revistas ensambladas recurren a diferentes reglas que permiten formular, codificar y comprender nuevos elementos de comunicación directa. Las revistas ensambladas son claros ejemplos
de cooperación. Mediante el empleo de distintas prácticas artísticas y artesanas, los creadores participantes realizan las obras con las que se confeccionará su contenido. La relación de sus colaboradores muestra, junto al desarrollo de la creatividad, el atractivo que la diversidad genera, su evolución formal y conceptual basada en un modelo hegemónico colectivo incorpora a estos contenedores ideas visuales con las que se consigue desarrollar diversos procesos creativos y alcanzar vías alternativas a los planteamientos consumistas o convencionales que en la actualidad ofrece el arte oficial de instituciones, galerías o editoriales. La afinidad entre los creadores protagonistas y la variedad de técnicas y lenguajes que utilizan facilitan su crecimiento y evolución. Surge el diálogo que, aunque ambiguo en ocasiones, por su armonía, lucidez y eficacia, permite que con las obras que componen cada número pueda plantearse la posibilidad de ser presentadas como si fueran una propuesta expositiva. Este motivo ha hecho posible que algunos autores consideren estas publicaciones como colecciones de arte portátil, espacios independientes de creación, museos transportables o galerías deslocalizadas. El hecho de participar en las convocatorias difundidas, además de proporcionar a los autores una vía de expresión y la divulgación de su creatividad, les facilita un medio de comunicación en el que, por no primar razones jerárquicas ni comerciales, aleja a estas revistas del mercado vigente, favoreciendo la ocasión de crear fuertes vínculos que enriquecerán y potenciarán relaciones y conocimiento, poniendo de manifiesto los valores de la diversidad que aporta. Este era el texto que introducía el programa, y lo que yo voy a hacer ahora es un poco historia de las revistas que surgieron, y algunas de ellas todavía activas en España. Hay muchas experiencias que se quedan fuera porque no es que no hubo continuidad. Entonces, al llamar la revista, tiene que haber como mínimo existido 2 números. Es un criterio que es el mío, vamos, que como he comentado antes, creo que esto necesita un estudio más serio y que se ponga un poquito de orden, y que justo es reconocer los comienzos, y de esos comienzos pues las publicaciones que están surgiendo en España, aunque tarde. Aquí llegó la experiencia, empezamos con esta publicación, ANCA, que es la Asociación de Nuevos Comportamientos Artísticos, que se inició precisamente aquí en Valencia en junio de 1990, con la finalidad de hacer posible el desarrollo de algunos modos de expresión y actividad artística escasamente contemplados por las entidades culturales públicas de nuestro país, y que sin embargo se planteaban como indispensable a la hora de tener presente el desarrollo de la creatividad artística. Fue promovida por alumnos y compañeros de Bartolomé Ferrando, presente aquí, y al que pues todos los que nos dedicamos a esto le debemos mucho. De forma paralela, las instalaciones performan intervenciones fonéticas y exposiciones de poesía
visual se llevaron a cabo en el espacio de la asociación, elaboraron carpetas manualmente, habían conseguido un troquel en una imprenta y lo que hicieron son este tipo de cajas que serigrafiaron, y el contenido pues era objetual. Considero la primera revista objetual en España. Fue del 90 al 93 cuando estuvo presente. Su tirada era de 150 ejemplares y con la venta de ejemplares asumían el alquiler del local que utilizaban en aquel momento. Esta es la última revista ensamblada que ha aparecido en España y que se presentó hace, pues no llega a un mes, en el encuentro de editores alternativos e independientes en Punta Umbría. Bandera Nómada es una revista ensamblada, pero está dedicada al arte textil. Surge en la Escuela de Arte de Granada por antiguos alumnos que pasaron por el taller de textil, y es donde aparece la revista en la cual participan 11 artistas, hacen 30 ejemplares de cada una de ellas, y en este caso, bajo un título genérico, el título es El origen, pues hay ejemplares como este, que es intenta ser el latido de un corazón. Este está tejido con pelo humano, utiliza tela de un colchón usado, y el nido, todo está hecho en tejido. Branques es también una revista valenciana. Uno de los regiones claves y de los, pues, fue Valencia. Ahora ha renacido otra vez. Parece que hay bastantes responsables con proyectos adelante. También Granada es muy importante, porque en Granada ha coincidido en la Escuela de Arte de Granada una serie de profesores que son los que han difundido y los que han utilizado en sus aulas, en sus clases, con alumnos, se han implicado con ellos, trabajando a la misma altura, siendo un artista más de la publicación, igual que los alumnos. En este caso, Braques surge en el 2011, es por María Albero. Solamente se publicaron 2 números, y como soporte ella hace una publicación en offset, pero toda esa publicación es manipulada. Cada número con un tema concreto, y lo trata literariamente, porque realmente es un libro, las páginas tienen un gramaje resistente, porque lo manipula cosiendo cosas y lo modifica. Solamente han salido 2 números. Por problemas familiares, pues María lo dejó, y esperemos que vuelva rápido a ella otra vez.
Las revistas van por orden alfabético, o sea, no me planteo en un trabajo más serio que intento hacer, pues ya serán por orden cronológico. Pero empecé a meterlas en el archivo por orden alfabético y al final han salido por orden alfabético. Cha la he metido porque he venido a Valencia y me apetecía que saliera, pero todavía no se considera revista porque solamente ha salido un número y no sé si serán capaces de seguir adelante. Cha surge aquí en Valencia con motivo de una exposición que se llamaba Páginas sin Límites y que organizaba Lupe Frijol en el año 2016. Utiliza una caja de té, el contenedor es una caja de té, y en el contenido aparecen collages, poesía experimental, y junto a un sobre de té de jazmín que te aconsejaban para consumirlo mientras te deleitabas viendo la publicación. Eran las imágenes se prestaban a ser manipuladas con collage y a ser coloreadas. Como digo, solamente hay un número y si no hay continuidad, pues publicaciones como este tipo, que de solamente un ejemplar hay muchas. Y muchas hay también ahora, sobre todo por Andalucía y en espacios de educación, en universidades. Pues hay un profesor de filología en Sevilla que todos los años hace una publicación con sus alumnos que se llama Las cosas, no recuerdo el nombre, Las cosas de Sofía. Utiliza, pues igual que yo recuerdo en mi infancia, en el colegio, cuando nos despedíamos, nos pasábamos una hojita y firmábamos todos los compañeros, nos hacíamos un dibujito, una dedicatoria, pues imitando ese juego que hacíamos de niños. Lo que pasa es que él lo lleva hasta el final de transmitir conocimientos, de transmitir información, y es como un trabajo que se desarrolla pues, con una revista ensamblada. Al ser la misma revista, pero distintos alumnos, ya son tres, ya se podría considerar lo que es una revista ensamblada. Otro tema, otro educador, en este caso, es de un centro de rehabilitación de toxicomanías, también de Huelva. Él utiliza con los residentes este mismo sistema pues, para transmitir y para hablar de sentimientos. El primer número que sacó, la revista se llama Ella y el contenedor es una botella. Es una botella de plástico, han cortado la cierra, han hecho un cierre especial y todo el contenido va dentro de esa botella y suele trabajar con sentimientos y con las obras. Pues son un poco pobres, pero son muy ricas en contenido. Pobres porque pues, los que participan en ella, pues casi ninguno tiene formación de ningún tipo y les cuesta trabajo muchas veces desarrollar las propuestas. Bueno, estas imágenes eran manipuladas y coloreadas. Y hablamos de la caja de tuernos, que el responsable de este proyecto fui yo. Todos los proyectos que yo he iniciado antes de salir a la calle, procuraba ya saber cómo iban a finalizar. Los mataba antes de que estuvieran en la calle.
casi todas mis publicaciones, digamos que mueren de muerte natural, no porque los responsables de la publicación no se ponen de acuerdo y termina una revista en el número 5, en el 7. En mi caso, todos han muerto. En este caso, La Caja de Truenos, mi idea era que terminara en la primera primavera del siglo XXI, con el número 21. Entonces tuve que esperar, porque salía por cada estación del año, a que coincidieran, y retuve el proyecto hasta que sumados todas las sumaran llegar a la primavera del siglo XXI y acabara con el número 21. Es una revista que es objetual. Utilizaba las carátulas de vídeo como contenedor. En ella participaban siempre 16 autores con 16 objetos y luego un artista que hacía las carátulas. Cada uno de los participantes recibía, se editaban 20, los autores me facilitaban a mí 20 originales, yo repartía 16 y el artista de la portada 17, y quedaban 3 que yo suelo entregar. Yo tengo bastante relación con el Museo Bostel de Malpartida, y todo lo que suelo hacer queda allí un ejemplar. Entonces, de esos 3 ejemplares que a mí me restaban y que en teoría los tenía yo, porque yo era el coordinador, hay una colección completa en el Museo Bostel de Malpartida, y luego los otros números los he cedido a espacios que le prestan atención a este tipo de creación. Estos son algunos de los ejemplares. Así como casi todas las publicaciones te sugieren un tema o te sugieren un título, en este caso el tema era totalmente libre. Este fue el último número, el 21, que aquí pues hicimos una excepción. En vez de cajas de vídeo, pues hicimos estas cajas especiales, nos las hizo un carpintero. Están pintadas a mano, digamos, las portadas, una a una, las 21, con los motivos de Goya, de los desastres de Goya, y el borde de la caja también está pintado a mano con una imagen del bombardeo de Guernica. Casa surge en Mataró en el año 82. Es un proyecto conceptual y crítico coordinado por el poeta José Manuel Calleja, el pintor Jordi Cuyàs y el escultor Jaime Simó. Surgió como alternativa a la galería y al libro tradicional. En un principio, las 3 primeras números fueron de forma hexagonal. A partir de ahí cambió de formato. Ellos presentaban cada uno de estos números en una ciudad distinta. Aunque residían en Mataró, lo presentaban hasta incluso fuera de Cataluña. Los primeros fueron presentados en Barcelona, pero a partir del número 4 ya se trasladaban fuera de Cataluña a presentar las primeras salidas. El último de ellos, como veis, es toda la información, toda la documentación está metida en un pendrive. Carpetas El Paraíso está activa todavía. Surge en 1991. Fue fundada por José Luis Campal, y la próxima entrega, creo que va a ser la 111, surge en Pola de la Viana,
En el 2005 pasa a Oviedo. En Oviedo, junto a su compañera, están hasta el 2000. Las fechas, la verdad es que las trastoco un poco. Pasa hasta Córdoba. Ahora mismo está residiendo en Córdoba, y es desde Córdoba donde se realiza ahora. En los 102 primeros números mantuvo siempre el formato de carpeta. Este formato fue mantenido hasta el número 102, que aquí cambia de diseño, se une a un proyecto editorial de Pedro Peinado, y a partir de este número, cada número que saca a la calle es un contenedor distinto. Uno de sus números es objetual totalmente, y luego ya el resto continúa vuelto a lo que es poesía visual, pero cambió de contenedor. Container surge en Granada, en la Escuela de Artes de Granada. Comienza el proyecto en 1995 y es entre un grupo de profesores. Se da en ese momento una circunstancia de un grupo de profesores jóvenes, activos y con ganas de hacer cosas, y realmente hicieron muchas cosas. Siguen haciendo ya todavía, los profesores se han jubilado, pero ha pasado un poquito como aquí en Valencia. Los alumnos, pues ellos crearon un poco escuela, y los alumnos han continuado la labor que comenzaron esos profesores. En todos los números proponían un tema. Uno de los temas era Granada, otro pura hipocresía, y el último de los temas, el contenedor, era la propia escuela. Durante unos meses utilizaron la escuela como contenedor, y había obras en los pasillos, en los servicios, en las aulas, a la entrada, y todo eso lo recogieron en vídeo, y realmente el número fue el vídeo de toda la actividad que en la escuela se hizo. Después de eso pensaron que ya no se podía llegar más allá, y Container desapareció, pero bueno, dejó muchos alumnos que han continuado con su labor. De la misma escuela, y en otro taller que tocaban el tejido también y el bordado, surge la revista Entre Telas en el 2005. Está realizada por el taller de tejidos de la escuela y por maestros de la escuela fuera del horario escolar. Se reunían fuera del horario para confeccionar la publicación. Hasta la fecha sigue activa por nuevos profesores que han llegado y que quieren continuar con la experiencia. Y bueno, este ha sido el último número. Todo está trabajado en distintos tipos de fieltros, en distintos tipos textiles, con serigrafías, todo manual. Y bueno, lo que insisten es que está realizada fuera del horario escolar, que está fuera, que se reúnen especialmente para hacer la publicación. Y de la misma escuela también, el costurero de Aranda, que en este caso es objetual, y todas las obras, por obligación,
tienen esa limitación, lo que es una caja pastillero, y todas las obras tienen que estar relacionadas con tejido, con algo textil. La experiencia esta terminará el año próximo al llegar al número 12. Son 11 los números que llevan publicados. Todas no se aprecian mucho, pero o son agujas o hechas con alfileres, o son tejidos, o son... Todo el elemento textil aparece en el costurero. El remitente es una de las últimas experiencias en revista ensamblada. Aparece en agosto del pasado año y aparece de casualidad en Berja, en Jaén, un autor, Pepe Criado, que en los años 80 tocó mucho el tema experimental, el tema visual, donó todos sus fondos a la biblioteca de este pueblo. Al inventariar y para mostrar todo lo que había donado, pues resulta que aparecieron unas revistas ensambladas que hizo posible que se creara allí un grupo dirigido por Francisco Escudero y que está siendo muy activo. Llevan 2 años y son muy activos en estos 2 años haciendo pues la revista El Remitente, haciendo una serie de hojas, dedicando ya llevan 2 años seguidos, dedicando un día especial a lo que es poesía experimental. Es un día y hay mucha actividad, mucha acción, mucho performance en un pueblo relativamente pequeño. El Remitente utiliza el tipo carpeta, parecidas al Paraíso. De hecho, fue las carpetas El Paraíso quien le sugirió la idea de crear el próximo número, que tardará 15 días en salir, será el número 4. Grisú es la revista ensamblada que ha mantenido activa el Centro de Poesía Experimental de Peñarroya, Pueblo Nuevo. Grisú surge en Peñarroya cuando dirigía el centro. En aquel momento lo dirigía... Es que ha cambiado de director 3 veces. Lo dirigía Paco Aliseda y es el que propone la idea, y a raíz de eso surge la revista Grisú. Se editan 20 ejemplares. Es una carpeta que imprimen el centro con motivo Peñarroya, Pueblo Nuevo, es una zona minera. Intentan rescatar fotos para las portadas. Vamos a ver por aquí. Fotos de la antigua zona minera de la zona. Con estas se fabrican las carpetas y el contenido, pues todo es en soporte plano y todo original y firmado. Son 20 las carpetas que editan, 18 los participantes, y ellos se quedan 2, una para el archivo y otra para mostrar al público. Y bueno, aquí están, las citó David antes, mi primera experiencia en Extremadura de publicación colectiva, ensamblada. Cuando yo llegué a Extremadura, nadie, al menos en media, nadie conocía lo que era poesía experimental. Yo en aquel momento monté un negocio, una especie de pub, y intenté mostrar, primero decorarlo con cosas mías. Llamaron la atención, la gente no sabía muy bien lo que era. El caso es que
pues me hice de una serie de parroquianos fieles, y yo recordaba de niño, al menos en mi zona, en Castilla, en los pueblos, después de misa los domingos, el cura repartía una hoja parroquial, que no recuerdo ni qué trataba, me imagino que sería el evangelio de ese día y poco más. Entonces yo quise trasladar esa idea a los parroquianos míos que iban al bar. Y bueno, y aquí surgió la primera idea de numerar, que numeré con el abecedario. Empecé a numerar con la A hasta la Z. Todas las hojas fueron de distinto color. Las primeras, apenas los parroquianos sabían lo que era poesía experimental, y bueno, eran más bien literarias, pero poco a poco se fue introduciendo y se empezaron a incluir encartes y a incluir pequeños objetos. Conseguí mantener, al principio editaba 500 hojas, y al principio las tenía que hacer yo, doblar yo, pegar todo lo yo. Al final la parroquia ya salían una vez al mes. Entonces, al final de la primera quincena, si no tenía ya el material preparado para doblar y pegar, ya me llamaban la atención que qué pasaba, que si no iba a haber hoja ese mes. Las primeras hojas, al final me las encontraba muchas rotas en el mismo local, o salías a la calle y las veías que las habían cogido y que no. Pero a partir de la sexta o la séptima hoja, ya la gente iba por ella y ya las coleccionaba, ya te pedía las primeras. De hecho, colecciones completas, yo creo que solamente hay tres todo el abecedario. A partir de un número ya la gente iba a buscarlo, y las hojas duraban días, duraban muy poco tiempo las hojas allí. Conseguí esos parroquianos fieles que fueron los que después de esto dijeron se acabó, después de las 28 hojas, queremos más, y surgió otro proyecto y surgió otro proyecto. Yo ya dejé el local y surgieron, creamos una especie de tertulia. Alcandoria se llamaba las hojas parroquiales de Alcandoria. Alcandoria es una palabra que proviene del árabe y que se utiliza mucho en Extremadura. Más que se utiliza en plan despectivo para llamar sobre todo a las mujeres, a cotillas, correveidiles, a las criticonas, se las llama alcandoras. Eres una alcandora, pero Alcandoría, que era como se llamaba el espacio, se conoce como centro para hablar, para contar, para comunicar, que era lo que yo pretendía al hacer las hojas parroquiales. La bola es relativamente reciente, en el 2016, la edita Alba González y se presenta en el Musat. El número 1, aquí plantea, bueno, mirar que el espacio es limitado, pues las obras son limitadísimas. Dime. Ay, perdón. Es que la estoy viendo aquí y pensaba que las obras son limitadas en cuanto a espacio y en cuanto a participantes. El caso es que ha conseguido introducirla, sobre todo en el museo, y el primer número estaba relacionado con el circo, con actividades circenses. El segundo número el tema era caminar, el camino, y bueno, pues agotadas. En este caso, si hay venta, no suele haber venta en este tipo de creaciones si no es por algún motivo especial. Pues las chicas, porque son mujeres, que hacen
la bandera nómada, el material que utilizan es bastante caro y reservan paramenta, pero todos los participantes en este tipo de creaciones, una vez que las conocen, suelen ser fieles y suelen ser leales y no engañan a nadie. Si dicen vamos a vender 5, van a vender 5 y te explican el motivo por el que la van a vender. En el caso de ellas era por mantener una página web. El correo también se está poniendo carísimo a la hora de reenviar y no todos los coordinadores disponen de una cantidad de remitir luego los números a los participantes. En este caso, pues se venden a 5 euros cada bola. La bolsa es una experiencia, yo creo que única, la primera, porque se han hecho cosas puntuales, pero en este caso es una revista en formato DVD, perdón. No, sí, DVD. Y toca el tema, surge en el 2005 y toca el tema de performance, de acción, de instalaciones y bueno, es Coque Vega quien la dirige desde Mérida y ha conseguido que Televisión Española le ceda un programa mensual para atender este tipo de creación. Conseguir eso, una publicación hecha desde Extremadura, es un mérito también porque Coque se lo merece, es muy trabajadora y es una buena creadora. Es la única publicación dedicada a la performance. La Mosa surge en Cuenca y es un colectivo, es el Laboratorio Modulable Artístico y son exalumnos de Bellas Artes que han conocido la ciudad y al final terminan y residen en la ciudad. La primera publicación que hacen, ensamblada, se llamaba Etiquetas y todas ellas llevaban a modo de etiqueta una etiqueta unida por un hilo, atada. En la Feria de Arte Marte, en la Feria de Alicante, realizaron esta, que aparece en imagen, una revista ensamblada in situ. Los 12 participantes que iban a realizar la revista estuvieron trabajando allí en la misma feria para realizar 40 originales cada uno de ellos y luego meterlas en una especie de marciano, una caja imitando a un marciano, porque la revista como nombre la pusieron Marciana. Es un colectivo muy activo y bueno, es capaz de montarte una revista si encuentra un grupo. Suele dar talleres, en un día son capaces de empezar y salir del taller con una revista montada en un día. Depende del tiempo que tengan, pues la revista es más creativa o menos creativa. En este caso fue durante toda una feria y la verdad es que el trabajo lo ves y realizado allí delante del público, pues tiene su interés. Este es el colectivo y es gente joven que han terminado Bellas Artes y que están sobreviviendo como pueden en Cuenca. La Factoría Barroca. Volvemos a Valencia. En el 2010, José Ricard lanza la primera
convocatoria, el primer número, y así hasta 20. Al llegar al número 20, decide finiquitar la publicación. Y bueno, durante unos años, sacaba 4 al año, mantuvo un nivel muy alto de la publicación. Hizo también un número objetual. Casi todos los que han trabajado el tema visual en un momento dado coquetean con el objeto, coquetean con lo objetual y deciden hacer un número especial solamente con objetos, pequeñas esculturas o poemas objetos. La isla surge en Tenerife y bueno, propone para cada uno de los números, es de las que propone tema. En este caso el primero de ellos fue la isla. Luego fue el viaje, el contenedor. Vamos a ver si aparece por aquí. El contenedor era una maleta. Otro tema fue souvenir. Otro tema fue 1.200 kilómetros, que es la distancia que separa Tenerife de la península. Otro tema, palabras. Ha estado presente en arco varias veces y en estampa. Ahí están las maletas del viaje. Y como veis, pues con los nuevos medios también se puede hacer una revista. La jirafa en llamas. Estamos en Valencia otra vez. La coordina y dirige Alfonso Aguado Ortuño desde 2013. El número 1 fue esta carpeta que quizá, como era el comienzo de un proyecto, pues fue la más pobre. A partir del número 1 empieza a utilizar cajas especiales. Es la única limitación, él te pone un tema y la única limitación que te da es el tamaño, que no puede superar nunca el tamaño de la caja que ha elegido como contenedor. Como curiosidad, pues él no utiliza los números pares, siempre los numera con impares. El 1, el 3, el 5, o sea que no hay par en su colección. Y bueno, aquí se empeñó el hombre y me dedicó un número a mí. Y bueno, yo agradecido que se acordaran desde Valencia de mí y más para dedicarme un número. Alguno de los que participaron en este número está presente con nosotros ahora aquí. Ahí veis, soy muy fácil de retratar o de caricaturizar. Y la lata. La lata es una experiencia, ha habido latas de varios tipos, pero Manuela y Carmina, desde Albacete, pues llevan desde el 2002 enlatando obras. Han utilizado más de 4.150 latas y han manejado 50.200 piezas. A fecha de hace unos días que las pregunté que cómo iba la próxima lata, que está a punto de hecho ya ha salido, ya la han presentado. El próximo número se llama Putadas, pero nombres, o sea, han dedicado latas a todo lo habido y por haber. Ahí hay distintos números de latas. La antigua lata de membrillo, que
los más viejos recordaréis, los de más edad. Esta lata que es para envasar industrialmente una especie de, no es mortadela, es un embutido que va envasado. Mirad la cantidad de obras que lleva dentro. En este caso el tema era el ruido y en vez de lata utilizaron un tambor para enlatar todas las obras de los participantes. La lata ha estado presente en Arco, en Estampa, en Arlibris, en Edita, en Expulsía, en Más que Libros. Y como digo, la próxima la presentaron en Barcelona hace unos 15 o 20 días. Putadas. La más bella. La más bella fue fundada en 1993 por Pepe Murciego, Diego Ortiz y Juanjo el Rápido. El primer número era un número impreso. A partir del segundo número empezaron a incluir otro tipo de creaciones para hacer dinero rápido, porque el gasto era muy grande. Crearon números especiales que se llamaban La Más Bellísima. La Más Bellísima se vendía y empezó a venderse por 1.111 pesetas. Era una tirada reducida y muy limitada. La primera Más Bellísima por 1.111, la segunda por 2.222 pesetas, la tercera por 33, y bueno, ya tenían problemas para continuar con esa idea y dejó de existir La Más Bellísima, pero La Más Bella siguió muy activa. Quizás sea la publicación más activa que hay en España, porque son muchos los talleres que ha dado, no solamente en España, sino prácticamente en casi todos los institutos Cervantes de Sudamérica y hasta incluso en Argelia, en Marruecos. Se han movido mucho con la publicación. Cada número es un contenedor distinto. Eso es una revista, una cartera pues repleta de colaboraciones. Eso es otra, en este caso, y encontraron, suelen buscarse la vida bien y suelen encontrar, porque es una revista cara de fabricar. Entonces, casi siempre suelen encontrar algún colaborador que les facilita, en este caso lo que les facilitaron fueron los mandiles y el bordarlos, que es un gasto bastante grande. Hicieron una revista comestible. Todas estas son frutos de talleres que hacen. Otra revista en una bolsa, Grandes Éxitos se llamaba. Y La Nevera fue la primera revista ensamblada en llegar a Arco. La Nevera estuvo mucho tiempo exponiéndose en Arco, surge en Albacete y la coordinan Juan Carlos Pareja, Yolanda Martínez y Pablo Alcaraz. La Nevera llevaba todos los números, salvo el último, eran cajas de pizza manipuladas, serigrafiadas. El contenido era original. Aquí consiguieron implicar a Joan Brossa, y Joan Brossa participó en uno de los números que luego, vamos a ver, ahí digamos que están los originales y en el congelador se reproducen los originales y se escriben artículos sobre el tema visual, sobre el tema experimental.
Hay participantes como Concha Jerez, Ukelele, José Igés, Ciuco Gutiérrez, El Perro. Y como digo, fue la primera en saltar a la feria Arco, luego ya pues siguió La Lata detrás de ellos y poco a poco han ido introduciéndose en ese mercado. No mercado, en ese mercado de exposición, porque venta, casi poca, la venta es limitada. Este fue el último número, el 5. Laurel es una experiencia muy curiosa porque se realiza en un pueblecito pequeño. El pueblo yo creo que no llega a 1000 habitantes y la coordina. El pueblo es Escacena del Campo, que está en la sierra de Huelva. Y el primer ejemplar se vio la luz en el 2016. Perdón, en el 2006 se hacen 60 ejemplares. En un principio iban en bandejas de este tipo, de corcho. Luego utilizaron pues, los blisters de plástico. Y aquí participan autores, todo el pueblo. Participan desde niños de 9, 10 años hasta señoras de 60. Hay muchas mujeres implicadas en el proyecto y lo que proponen son palabras a recuperar, palabras típicas de esa zona, de ese pueblo. Pues cada número lleva como tema una palabra. Han dedicado números al forraje, al laberinto, a una como el tema muy grandísimo, chocante, barruntar, mijita, no ni nada. Son palabras que se utilizan en el pueblo normalmente y que ellos han conseguido el darles contenido y pasa de este tipo de contenedores a los últimos que han optado por la caja típica de madera que se utiliza para transportar las gambas de Huelva, es ahora el contenedor de su publicación. Y a la cabeza de este proyecto está Paco Aliseda. La Huevera es la única revista, al menos que yo conozca, ensamblada, hecha en cerámica. Y se hace desde Mérida. Catalina Rivera de la Rosa, pues es la responsable. En su taller, ella es la que fabrica los huevos de cerámica y luego los pasa a creadores para que esos creadores manipulen los huevos que ella les ha pasado, pero que todos están realizados por ella. El libro Objeto ST surge en 1995 y es Almudena Mora y Jesús Gironés quien está detrás de este proyecto. Es una caja, también cada caja lleva un título, lleva un motivo que ofertan a que los creadores toquen el tema. En unos casos es un tema y en otros casos es un autor. Le dedican un número a un autor y para que el resto de los participantes trabajen sobre él. Se hacen 60 ejemplares, no se venden, se reparten entre los colaboradores y también se deja en espacios y en museos y en bibliotecas públicas. Han dedicado números a Eugenio Granel, a Luis Pérez Mínguez, a Concha Jerez, a Esther Ferrer, a Paz Muro, a Mario Merlino. Y bueno,
ST está presente en el Museo Nacional, en el Centro de Arte Reina Sofía, en la Biblioteca Nacional, en el Museo Bostel de Malpartida, en la Fundación Eugenio Granel, en el MADVA, y ha estado presente en ferias como Arco y Más que Libros y Art Libris. Y contiene de todo, desde músicos que componen una obra exclusiva y especial para ese número. Aquí está el último número, que fue dedicado a Esther Ferrer, y bueno, en la presentación estuvo Esther agradeciéndolo. Mala Letra surge en el 2003 y es dirigida desde Vilanova y la Geltrú por Laila Calvet. Ella venía del cómic, venía de trabajar con cómics, y poco a poco en esos cómics ella iba introduciendo objetos, imágenes, encartes, y termina, también dedica cada número a un tema especial, y ha tratado la muerte, el virus, el dinero, el fuego, el sexo, la música, la televisión. Todos esos temas y muchos más han sido tratados en su publicación. Y ahora nos vamos a Cuenca, y en Cuenca surge en el año 86. En un principio era una revista literaria típica de la que en aquel momento circulaban por toda España prácticamente. Detrás de este proyecto está Juan Carlos Valera, que es un personaje muy especial, porque ha conseguido pues llegar a autores como Brossa, autores como Fernando Arrabal, como Rafael Alberti, como Crucero Saísas, como Canogar, como un ukelele. Lo que pasa es que cada vez, él presume de su revista, que su revista no se vende, no se difunde, es complicado localizar ejemplares, ni por las redes no se difunde, y que él presume de regalársela a sus amigos, a quien sabe que la va a valorar. Es un personaje muy especial, muy exquisito. La verdad es que tiene dinero y se lo puede permitir, porque de los últimos ejemplares está haciendo 2 y 3 ejemplares, nada más algunos. Pero bueno, en estos casos, en esta época, en los primeros, eran ejemplares más... La tirada era más larga. El último, la tirada ha sido de 3 ejemplares, y me propuso a mí el participar. Uno de los ejemplares lo tiene él, el otro lo tengo yo, y el otro lo tiene Fernando Arrabal, que se lo entregó cuando vino a estrenar a Madrid el Mercader de Venecia. Metamorfosis surge en la Corina José Blanco, en Baracaldo, y bueno, cada uno de los números tiene un formato distinto. Todo se cuidaba mucho en insistir a la gente que invitaba en que la obra fuera original, porque cuando te invitan de una publicación y no la conoces, mucha gente para ver qué es, lo que suele hacer es enviar o fotografías o fotocopias manipuladas. Entonces eso, ves números que son muy pobres el contenido, ves grandes obras, pero junto a otras que desmerece un poco. Entonces, este hombre cuidaba mucho la selección, y la verdad es que todos los números perfectamente se podría hacer una muestra con todos los ejemplares, con cada uno de sus números. José Blanco, desde Baracaldo. Y para comer aparte, surge en la Facultad de Bellas Artes de Madrid, con alumnos que no están muy de acuerdo
con lo que estaban estudiando y para animarse entre ellos, pues conocen las publicaciones ensambladas y se dedican a comer aparte. El contenedor de las hamburguesas, en este caso, pues la tienda de los chinos facilita también muchos contenedores fáciles hecha por alumnos de la Facultad de Bellas Artes. No se ve la imagen. ¿Eh? No se ve la imagen, Antonio. Ay, que no se mira. Yo sí la estoy viendo. Ah, entonces no se ha visto nada de comer aparte. Sí, hasta ahora mismo todo. El contenedor de la hamburguesa lo hemos visto. Bueno, papel engomado que, aunque surge en Tenerife en el año 2012, pues Joaquín Artieme está en Valencia desde hace unos años realizando papel engomado. A lo mejor es esto, luego manual. Bueno, esto es relatar un poco frío a lo mejor, yo no sé si queréis, porque es contar que a lo mejor no era la charla ideal para... ¿Sí? ¿Sí? Bueno, voy a seguir. Este hombre saca 100 números, utiliza cajetillas de tabaco manipuladas, como veis. También sugiere un tema, pero en este caso delega ese tema a una especie de comisario. Él es el coordinador del proyecto, pero cada caja la ha coordinado un creador distinto. Y está en Valencia actualmente. Piedra Lunar es una revista muy importante porque ahora es fácil con Internet el contactar y el informar, pasar información y controlar y localizar a autores. Piedra Lunar surge en el 84 y es la primera revista que empieza a publicar a creadores de fuera de España. Piedra Lunar es más conocida fuera de España que en España. Y está dirigida, bueno, estuvo dirigida por Corpá, un creador, él se llama Emilio Sánchez Vicente. Y bueno, como digo, es el primero que da a conocer las revistas ensambladas españolas fuera de España. Él reside en Toledo. Bueno, y esto también es un proyecto mío. En este caso, Píntalo de verde era una carpeta. Yo empecé a numerar del 1 al 100 y al llegar al 100 empecé a numerar en sentido decreciente, menos 99, menos 98, menos 97, hasta llegar al menos 1 y al 0. Aquí en cada carpeta incluía como mucho 8 creadores españoles y 8 creadores de fuera de España. Fueron unos cuantos años
Y la publicación no tenía periodicidad. Había meses que salían 4 porque había recibido obra suficiente para hacer 4 y había otros meses que a lo mejor no publicaba ninguna. Pero publicar 200 carpetas de Píntalo de Verde, en la que participaron desde 1994, pues participaron, pues no tengo el número, pero perfectamente más de 600 creadores de todo el mundo. Participaban siempre 16 creadores, se hacían 20 ejemplares. El Museo Bastel tiene una colección completa y yo tengo otra colección completa. Los demás, pues cada participante tiene los números en los que participó. Finedí nace en Oviedo, es una revista anual y es en el Laboratorio de Arte Íntimo en el 2002. La dirige Jaime Rodríguez, que está a punto de sacar el número de este año. Y bueno, pues los contenedores variados. El coleccionar este tipo de publicaciones es un problema porque te encuentras contenedores de unas medidas extrañas, el siguiente a lo mejor es totalmente objetual y no sabes muy bien dónde colocarlo ni dónde meterlo. Bueno, y vamos a hablar, bueno, no voy a hablar yo. Esto, yo no sé si se acordará Bartolomé que en su día le pedí que me hablara de esto y él me mandó pues una especie de reflexiones y de historias de texto poético. Él decía, todo empezó en Barcelona en el año 1973, con motivo de una exposición de poesía concreta y visual que se llevó a cabo en el Colegio de Arquitectos. Allí vivía entre producciones de música y mis personales estudios de arte contemporáneo. Pero aunque se me vaciaron los bolsillos y se me acabaron las posibilidades de seguir subsistiendo en esta ciudad, se mantuvo viva la impresión recibida y el deseo de explorar ese terreno visual del lenguaje que tan interesante había vivido entre paredes blancas. Y así, ya en Valencia, empecé a construir ciertas arquitecturas planas con la palabra, ancladas en los objetos, en el tiempo, en el pensamiento y en el espacio. Y me decidí a elaborar manualmente el primer número de texto poético. No obstante, justo antes de escoger los últimos poemas, descubrí a David Pérez, casi recubierto por un paraguas de motas al que invité a participar en la publicación, que se hizo extensible a los trabajos de la pintora Rosa Sanz, que ambos conocíamos, en el año 1977. De este modo, edificamos frenéticamente las 4 primeras murmuraciones poéticas, no sin antes debatir, cuestionar entre todos cada uno de los textos preseleccionados, publicando la mayoría estos en 1979 en el primer y segundo número de la editorial Euskal Bidea, que se ofreció para ello. A partir de entonces, fue solo con David Pérez con quien compartí la edición de Texto Poético 5. Texto Poético fue una edición marginal, edificada en los alrededores de aquella práctica fluxus que mostraba lo poético desde el espejo de la desde lo proposicional, sus tejidos, escritos, sumergidos en el blanco de la página,
Plantearon la seducción y la sugerencia mucho antes que la adición o la representación. Por ello, cuando las mostrábamos y ofrecíamos a los viandantes, apenas comentábamos nada sobre lo producido. Las palabras sobraban. Se había vuelto innecesarias para aquel receptor que o bien no entendía gran cosa o sencillamente se limitaba a sonreír. Cierto tiempo después, ya en 1982, tras publicar Texto Poético 7, me quedé solo con la revista. Tuve entonces la suerte de conocer a Manolo Costa, a José Díaz Cuyás, a Vicente Plá y a Carmen Navarro, con los que continué la edición inmersos en la irregularidad temporal más absoluta, pero manteniendo el carácter anónimo de la autoría de las composiciones, dado que a nuestro entender era el lector, y solo el lector, el verdadero autor del ejercicio proposicional poético. Gracias, Bartolomé, por esto y por Texto Poético que a todos nos ha sido hasta útil en alguna ocasión. Estos son quizá los números más difíciles de conseguir, los dos primeros, porque yo no sé qué pasó con la editorial aquella. Publicó, aparte de los de Texto Poético, a Gutiérrez Colomer y publicó 2 o 3 cosas más. A Pablo del Barco desapareció y con ella desaparecieron todos los fondos. Luego ya fueron las carpetas, que sí, esas. 3 en suma surge en Madrid entre 3 creadores, 3 pintores que mantienen estudio. En su estudio también hacen exposiciones y el colectivo lo forman Andrés Delgado, Caridad Fernández, Mariano Gallego, Seis Dedos, Fernando Carballa, Eva Yernaud, Carmen Isasi, David Ortega y Alejandro Tarantino. También proponen un tema para cada una de sus publicaciones y hacen 100 números que sí venden. Estos no te engañan y te dicen a lo que lo venden. Bueno, y la última, he dejado las que solamente eran un ejemplar, pues no las he incluido. Veneno, también está detrás de ella Francisco Aliseda, muy importante en el mundo de las publicaciones, porque de su mano han salido Laurel, ha salido el Centro de Poesía Visual de Peñarroya, está detrás de muchos proyectos creativos. En un principio fue literaria, solamente. En un momento dado pasa a la hoja literaria y añade una carpeta de poemas visuales que iban embolsadas dentro de una bolsa. Luego pasa a ser, en la etapa del Centro de Poesía Visual de Peñarroya, pasa a publicarse es otra etapa distinta y ahora mismo pues ha vuelto a otra etapa. Y bueno, pues con esto espero no haberos aburrido mucho. Y bueno, a vosotros. Y si queréis comentar alguna cosa, yo encantado si puedo. Gracias por asistir. Y nada, tú dirás. Muchas gracias, Antonio, por esa investigación de campo imposible de seguir. Me ha conmovido cada vez que mostrabas un nuevo trabajo, además sin seguir una cronología, ¿no? Como si estuviésemos en un continuum de revistas ensambladas. La propia filosofía de la revista ensamblada como
como algo que se contrapone totalmente a los tiempos tan chungos que estamos viviendo ahora, donde lo masivo, las grandes tiradas, la rapidez, lo inmediato, o sea, ya no solo el crear desde ese punto de amor y diversión, ¿no? Que requiere también lo que lo convierte en un producto inviable a nivel comercial, todas las manipulaciones que hay que hacer, que ahora mismo lo que haríamos es llevarlo a China y explotar a gente para que hiciera ese trabajo, para poderlo vender luego a un precio que pudiera ser competitivo, sino el tiempo que hay que invertir para leerlo, para entrar en cada una de estas revistas y leerlo. Ese tiempo en la vida que vivimos ahora del tweet. Sin embargo, también me ha hecho reflexionar sobre el tema de que si no entramos en la revista ensamblada, ¿no? Yo cuando he abierto alguna vez alguna revista de La Lata me ha dado pena porque sabía que nunca más iba a poder volver a cerrar, ¿no? Una vez que la destapas y pero luego cuando empezabas a trabajar con sus objetos, esa sensación multisensorial que tiene que ver más con una experiencia real, con el arte, que no con la representación de esa experiencia, ¿no? Eso también creo que las revistas ensambladas han venido a ofrecer y luego que sean difíciles de encontrar, todas esas tiradas cortas, el tema de la energía que hay detrás de cada una de ellas, su voluntarismo, bueno, en general creo que es lo que ha desprendido tu charla y que hemos podido disfrutar muchísimo de toda la cantidad de ejemplos, de ideas, de ocurrencias y, y quería decirlo antes de abrir paso evidentemente a lo que queráis preguntar a Antonio, sí que quería decírtelo. Yo quería comentar que lo he citado, pero no he traído ningún ejemplo. Se está entrando en este tipo de proyectos educadores. Están entrando pues, maestros, profesores en institutos, en facultades, y utilizándola como medio pues, para transmitir conocimientos, pero para transmitir también otras cosas. Yo creo que por esa parte se aleja un poco de lo artístico, pero yo creo que tiene futuro. De hecho, pues la Junta de Andalucía está haciendo una especie de unidades didácticas para pasárselas a los profesores de institutos y que trabajen el tema. Ya ves. ¿Alguien quiere...? Está claro también que detrás de cada proyecto de estos hay un personaje, hay un creador que lo vive y que aunque le cueste dinero, pues disfruta, que es un placer para él. Algo que me ha llamado la atención es que casi todos los proyectos, quitando creo que la más bella, que es de Madrid, siempre nacen en espacios Nacen en la periferia, en la periferia. pero Que eso ya es periferia, ya la leche, ¿no? Marginal, pero, periférico. pero siempre hay detrás alguien, Mm, o un grupo, que es el caso de Granada. Granada, la escuela de arte, porque allí hay facultad también, y se miran un poco, están de espaldas, ahora no, ahora se están acercando, pero la escuela de arte de Granada ha dado cantidad de proyectos puntuales, muchos, pero otros que continúan. mm. Y eso lo da pues el profesorado. Y con la democratización tecnológica, es decir, el acceso a programas de edición, el tema de reprografías, de que las tecnologías de impresión cada vez fueran más accesibles, el abaratamiento de costes de producción, ¿has visto, has sentido que hay un boom de...? Sí. Lo que pasa es que eso, a mí personalmente, bueno, admito hasta la fotocopia, o sea que además vengo de ahí, de la fotocopia. Eh, no es que empobrezca el proyecto, que no valoras de mi proyecto de Píntalo de Verde, que fueron 200 carpetas. Pues a mí me venía un trabajo que veías que ese creador le había dedicado tiempo y le había dedicado muy minucioso, muy trabajado, y te venía una fotocopia manipulada y ¿qué haces? Entonces yo lo que procuraba
era agrupar cada carpeta. Las carpetas eran muy desiguales y te encontrabas una carpeta pues, con una obra de Brosa, que conmigo participó Brosa también. ¿Qué haces? ¿A quién metes con Brosa que te manda 20 originales y vas a meter una fotocopia de alguien que muchas veces por desconocimiento, porque una vez que conocen el proyecto, al siguiente trabajo se esmeran y lo trabajan más a fondo? También no hay por qué llegar a eso. Ahora se están dando mucho las publicaciones por invitación. Si no te invitan, tú por mucho que te ofrezcas, no te van a querer. Es alguien ya personal que dice, oye, voy a hacer esto, mándame 20 obras. Pierde un poco la filosofía pues, del mylar, de las revistas ensambladas, pero bueno, también hay que respetarlo. ¿Y cómo ves esa paradoja? Bueno, no sé si es paradoja, ¿no? Pero digamos que la revista ensamblada se mueve entre el mundo del arte y el que se generen piezas tiradas cortas y que al final se venden a precios elevados, o no se venden, ¿no? Que entra también con el libro de artista y todo esto, que conoce también Elisa. O el hecho del espíritu do it yourself, de yo me lo hago, yo me lo como. Bueno, hay el personaje que he comentado, Juan Carlos Valera. Él hay números que le ha dedicado, bueno, yo recuerdo cuando eran pesetas todavía, miles de pesetas a un número para regalar a sus amigos, y él presumía de que no le... Él consiguió, también es un personaje que hay que conocerle, tiene una cara impresionante y no se corta ni un pelo, así le fue, consiguió obra de Saura, obra de Torner, obra de Alberti, por la cara. Es un tío que te lía y eres incapaz de decirle que no a su proyecto. Y bueno, pues ahora mismo a quien ha llegado al fondo ha sido Arrabal, y con él le está haciendo, ya le digo, el último número, 3 ejemplares, pero anterior hizo un número de 2 con él, y ese número de 2 ejemplares pues prácticamente se ha recorrido pues Europa, toda Europa presentándolo, y solamente hay 2 ejemplares. Uno lo tiene él y otro Fernando Arrabal. Bueno, yo quiero agradecer la exposición que has hecho. Me parece impresionante un poco la... No sé si se oye. Sí, sí. Sí. Me parece impresionante la cantidad de publicaciones de las que nos has hablado. Yo tenía noticia de alguna, de Píntalo de Verde, ¿verdad? De Capsa, de la hoja parroquial, en fin, de algunas de la más bella, pero de muchas de ellas no tenía idea, ¿no? No tenía. Me ha parecido sorprendente un poco la multiplicidad, no solo de formatos y de participación, sino un poco esa dimensión que va más allá de la escritura, se incrusta en el objeto, ¿verdad? Y se extiende hacia el elemento tridimensional. Y bueno, comentar un poco también la conexión con la institución artística en nuestro país. Aquí en Valencia, en la Facultad de Bellas Artes, desde el Departamento de Pintura, hace años, se trabaja en la creación de libro de artista, cosa que era impensable hace muchos años, ¿no? Y tiene una buena colección. Y tiene una buena colección, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, uno de los ejemplos que has puesto, el de la bola, Alba González me lo presentó en Valencia, yo estuve dirigiendo su trabajo y no fue entendido por el tribunal, de manera que parecía un poco que escapaba al concepto de libro de artista o de libro objeto, aquel libro ensamblado. Y me pareció un poco dura esa respuesta,
y al mismo tiempo un poco incomprensible, dado que ya durante años se había practicado la creación de libro de artista. Aunque esto no era un libro de artista, sí tenía una cierta relación, ¿verdad? Y nada, en resumen, agradecerte esta multiplicidad de elementos y de publicaciones que yo no conocía y que creo que debería conocer también mucha otra gente. Bueno, el profesorado está cambiando. Ahora está llegando a las aulas gente que ha practicado el tema, que lo miran de otra manera y que lo difunden con cariño y implican a todo el mundo. Y hay detalles como los profesores estos de Granada que son uno más, que no son para nada. De hecho, lo hacen fuera del horario y se juntan en los bares y se juntan en espacios para confeccionar las obras. Bueno, pues si alguien quiere aportar algo más, estoy muy contento de cerrar contigo, de verdad, Antonio. Y vamos a hacer algo que no he hecho en los 3 años de este seminario, que es que me gustaría que salieseis todas y todos aquí detrás de Antonio y os voy a sacar una foto y no la voy a publicar en Facebook. Me la voy a quedar para mí, por favor. Sí, venga, muchísimas gracias por vuestra participación en esta foto ensamblada. Tú estás muy guapo así, Antonio, maestro. Gracias, Elisa. No, ahí a la luz, donde se os vea, por favor. Muchísimas gracias por hacer posible con esto que es tan raro hoy en día, que es la presencia. No seáis tímidos, no, hombre, si luego todo se sabe. Acabáis de llegar, pero muy bien también, por favor. Y nada, pues nada. Sí, ahí por ese lado tenéis también un poco de hueco. Así que nada, bueno, daros las gracias. Sí, ¿estáis bien? Sí, estupendo. La verdad que es una foto very interesting, ¿eh? Very interesting porque aquí hay mucho quilate. ¿No estáis notando que cruje el escenario bajo los pies? Sí. Pues nada, muchísimas gracias.